Buenos días, ¿cierto? Miércoles ya. eh, Avanzado rápido de la semana. Hoy nos toca ver otro sistema muy importante, uno de los más importantes quizás después del sistema nervioso, que es el sistema circulatorio. ¿Ya? Vamos a pasar a estudiarlo, a escribirlo, ¿cierto? Vamos a ver las diferentes o las distintas generalidades que pudiesen llegar a tener, ¿cierto? Así que vamos a adentrarnos en la clase y vamos a tratar de dividir esta clase un poquito más larga. La vamos a dividir en dos partes, principalmente. ¿Ya? Una parte donde vamos a describir más que nada la generalidad y después vamos a pasar a describir las particularidades, ¿cierto? De la irrigación, ¿cierto? En los diferentes tipos de miembros, ¿ya? Entonces comenzamos, ¿cierto? Con sistema circulatorio. Esta clase ya está subida a la plataforma son las clases de la profesora Karen, pero esta vez, ¿cierto? Me toca hacer el relator a mí. Así que vamos a eso y comencemos. Dame un momentito. Dame un momentito para poder, ¿cierto? Ajustar las, las diapositivas. No me deja cambiar. Ahí sí. Ya. Entonces, generalidad del sistema circulatorio. Es un sistema, ¿cierto?, de transporte interno que utilizan los seres vivos para trasladar dentro de su organismo elementos nutritivos, metabolitos, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas y otras sustancias. ¿Ya? Muy importante. ¿Cuáles son sus funciones? Un sistema de transporte que va a facilitar el desplazamiento por el organismo de diferentes sustancias. Principalmente, ¿qué va a viajar por el sistema circulatorio? La sangre, ¿ya? Y esta sangre, ¿qué puede llevar? Oxígeno, nutrientes, ¿ya? La principal función del sistema circulatorio va a ser transportar el oxígeno desde los pulmones a los tejidos y llevarse desde los tejidos el dióxido de carbono a los pulmones para eliminar el dióxido de carbono y esa sangre que venía rica en dióxido de carbono, volver a nutrirla con oxígeno y así volver a repartirla, ¿ya? También distribuir los nutrientes a todos los tejidos y las células del organismo, transportar los productos de desecho que son producidos por las células hasta el riñón para que sean eliminados a través de la orina, otro punto muy importante. Transportar sustancias, ¿cierto?, hasta el hígado para que sean metabolizadas por este órgano, distribuir las hormonas que se producen en las glándulas de secreción interna. Gracias al sistema circulatorio, las sustancias hormonales pueden actuar en lugares muy alejados al sitio en el que han sido producidas, ¿ya? Proteger también al organismo frente a las agresiones externas de bacterias y virus, haciendo circular la sangre, los leucocitos y los diferentes anticuerpos que podría llegar a tener. Ya me van a perdonar un poquito mi voz congestionada, es que yo soy muy alérgico y hace poco hubo un gran ventarrón y levantó mucho polvo y estoy muy congestionado, para que me perdonen por mi voz que no es la de siempre. Em, Esas son las grandes funciones, ¿cierto?, del sistema circulatorio, ¿ya? Pero más que cualquier otra es transportar oxígeno, ¿ya? Pero también son importantes las otras cinco. Acá hay una, y acá están las demás, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de anatomía del sistema circulatorio. El sistema circulatorio va a estar constituido principalmente por sangre, por los vasos sanguíneos y el más importante, obviamente, el corazón. Dentro de los vasos sanguíneos hay que recordar que tenemos arterias, venas y capilares. El corazón, ¿cierto? Es un órgano que posee tres paredes musculares, tres capas, ¿ya? Su función es la de bombear la sangre de todo el cuerpo, ¿ya? El corazón tiene una gran tarea que es bombear, ¿cierto? Eh, la sangre hasta el último rincón del cuerpo, ¿ya? Y se inicia, ¿cierto? Desde la gestación eh, este latido, ¿ya? En la gestación no recuerdo exactamente en qué mes empieza a sentirse ya los latidos del corazón del feto, y no para hasta que muere. Ya es un órgano que empieza a trabajar desde mucho antes del nacimiento, del alumbramiento, y es el primero, ¿cierto?, en descansar cuando uno fallece. ¿Ya? Eh, Así que
todo este tiempo de vida el que tiene el corazón. Es un órgano muy trabajador, el corazón se le conoce también en términos anatómicos como el órgano obrero, ya no deja de trabajar. Entonces, su función es bombear la sangre a todo el cuerpo, está situado en el mediastino, eh, es un espacio que queda entre los pulmones, ¿cierto? Entre el esternón, la columna vertebral y el diafragma, donde se apoya, ¿cierto? Y el corazón posee también cuatro cavidades, dos aurículas, que son la derecha y la izquierda, y los dos ventrículos. Entonces, las aurículas son las más chiquititas, ¿cierto? Y los ventrículos son los más grandes para que los puedan, ¿cierto? Identificar. Vamos a pintarlo acá, ¿cierto? Para que lo puedan ver. Entonces acá tenemos la aurícula izquierda, aurícula derecha, que son las más chiquititas, y los ventrículos, ¿cierto? Son estos más grandotes, ¿ya? Como generalidades, ¿cierto? Anatómicas, que es lo que más se suele destacar, ¿cierto? Del corazón, ¿ya? Mm. Tenemos, ¿cierto? De nuevo, las dos aurículas, derecha e izquierda, y su función es recibir la sangre al final de la diástole, y los dos ventrículos, que son los ventrículos derecho e izquierdo, que su función es bombear la sangre en la sístole. Ya tenemos dos periodos, diástole y sístole. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Después vamos a tener los vasos sanguíneos, que son muy importantes también, ¿ya? Vamos a tener las arterias y las arteriolas, que son los vasos donde la sangre circula alejándose del corazón y se va a dirigir a los diferentes órganos, ya sean estos músculos, pulmón, hígado, cerebro, todo eso, ¿cierto? Va a ir por las arterias y las arteriolas. Va a llevar siempre sangre rica en nutrientes, ¿cierto? Y rica en oxígeno, por eso, ¿cierto? Siempre se le representa como de color rojo, ¿ya? Los capilares, que son los vasos de pared muy delgada, ¿cierto? Son casi, casi muy ínfimos, son los que ahí se realiza el intercambio em, nutricional y de oxígeno, ¿ya? Tanto en los capilares, ¿cierto? Eh, es donde nosotros vamos a hacer el intercambio de oxígeno entre entre el órgano y el pulmón, ¿cierto? Entre el corazón y el pulmón, donde van a estar llenos de capilares, ¿cierto? Y también van a estar capilares en los diferentes órganos donde se van a intercambiar los desechos por nutrientes, ¿cierto? Y el dióxido de carbono por oxígeno. Entonces, viéndolo de forma más gráfica, acá tenemos una arteriola, ¿ya? Esta a su vez va a venir de una arteria mucho más grande, ¿cierto? Una ramificación de una arteria mucho más grande. Esta va disminuyendo su calibre o su grosor, ¿cierto? Hasta formar una arteriola y esta arteriola va a ir disminuyendo su calibre o su grosor hasta formar una capilar, ¿cierto? Y este capilar se va a encontrar con una vénula, ¿cierto? Esta vénula van a hacer intercambio ahí de nutrientes y se va a producir la circulación del sistema circulatorio, ¿ya? Tienen que pensar que las vénulas y las venas son vasos con válvulas, ¿ya? Donde la sangre circula dirigiéndose hacia el corazón y lleva sangre rica, ¿cierto? En desechos metabólicos, en dióxido de carbono, ¿cierto? En donde en el mismo corazón, en este motor, ¿cierto? Que tenemos, se va a reproducir todo, todo, todo el intercambio, ¿ya? Perdón, retrocedimos. Ahora sí. Entonces, hablando un poquito de la anatomía de los vasos sanguíneos, ¿cierto? La arteria y vena están constituidas por tres capas, ¿ya? El endotelio, que es la capa más interna, que delimita el lumen del vaso o el grosor del vaso, ¿cierto? Vamos a tener la capa media, la cual va a presentar el músculo liso y fibra elástica en diferentes proporciones, ¿cierto? Y después vamos a tener la capa adventicia o la capa externa, que está constituida más que nada por tejido conectivo fibroso, que es lo que le da la forma, ¿cierto?, de tubería, ¿ya? Em, ¿Qué pasa, cierto, cuando tenemos estos problemas de aterosclerosis, cierto, o comemos muchas grasas malas, cierto? ¿Dónde van a parar todas estas grasas? ¿Cierto? Van a parar acá, en el endotelio, ¿ya? En el endotelio va a ser un estrechamiento de la arteria, ¿cierto? Y va a permitir que el flujo de la sangre sea torrentoso y disminuya. Por eso es tan peligroso, ¿cierto? Los consumos de grasa, ¿cierto? Y el cigarro también, que produce bastante plaquetamiento de los vasos sanguíneos, ¿ya? Gracias a los vasos sanguíneos, ¿cierto? La sangre llega a todos los órganos y tejidos, pero a todos, a todos, a todos. Las arterias transportan la sangre que sale del corazón y las venas que hacen el recorrido inverso,
transportan la sangre que entra en el corazón, ¿ya? Las arterias se ramifican en arteriolas, que son de calibre más pequeño, ¿cierto? Las arteriolas dan origen a los capilares, que son vasos muy finos, sin capa muscular, son muy finitos, y es donde se produce el intercambio de sustancias con los otros tejidos, ¿ya? En el camino de vuelta al corazón, la sangre pasa de los capilares a pequeñas vénulas, que se reúnen para formar, ¿cierto? Las venas, ¿cierto? Y estas también se devuelven al corazón. Entonces, para hacer así un dibujo un poquito más em, gráfico, imagínense, ¿cierto? Que acá tenemos eh, un músculo. Vamos a dibujar un músculo, ¿ya? Vamos a dibujar un músculo, ¿cierto? Acá tenemos su inserción tendinosa, ¿cierto? Acá tenemos la otra inserción tendinosa. Por favor, tengan mucha imaginación. Este es un músculo. Este músculo, para funcionar, para mantenerse vivo, necesita oxígeno, ¿cierto? Ese oxígeno se lo va a transmitir, ¿cierto?, a sus células musculares mediante los capilares, que son estos que están acá, ¿ya? Estos capilares que están acá están relacionados íntimamente con los órganos, ¿ya? No son así de grandes, son casi microscópicos, ¿ya? Y también como este músculo necesita oxígeno, ¿cierto? También este músculo produce otros desechos metabólicos, como el famoso ácido láctico, ¿cierto? Ácido láctico, y también dióxido de carbono, que es el CO2. ¿Y dónde va a ir eso? A los capilares, ¿cierto? A las vénulas que lo van a llevar, ¿cierto? Por el sistema venoso y también lo va a llevar al corazón para volver a limpiarse, ¿cierto? Y volver a renutrirse, ¿ya? Eso es básicamente lo que hace el sistema circulatorio, ¿ya? Pesca desechos, pesca dióxido de carbono para llevarlo al corazón, para limpiarlo, para filtrarlo, lo devuelve al corazón nuevamente y lo convierte, ¿cierto?, en sangre con oxígeno, ¿cierto?, en sangre limpia. ¿Dónde se produce este intercambio, ¿cierto?, o esta limpieza? Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Sigamos. Vamos a hablar un poquito también de la sangre. Em, la sangre, vamos a hablar que es un tejido conjuntivo de carácter fluido, no un tejido conjuntivo de carácter sólido, sino que es un fluido que es especializado de un color rojo característico y tiene dos fases. Vamos a hablar de que tiene una fase sólida que va a incluir los leucocitos, que son los glóbulos blancos, los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, y las plaquetas. ¿Ya? Esa es la fase sólida. Y también tiene su fase líquida representado por el plasma sanguíneo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, el color característico de la sangre, si lo están viendo en la imagen de al lado, ¿cierto? Se lo va a dar básicamente sus glóbulos rojos, ¿ya? Sus glóbulos rojos. Vamos a hablar un poco ahora de fisiología. El sistema circulatorio es un sistema coordinado perfectamente, ¿ya? Para lograr irrigar a todo el órgano de nuestro cuerpo y de nuestro organismo y mantener las funciones vitales de forma correcta, ¿ya? Entonces es un sistema que trabaja de forma autónoma, porque nosotros no podemos regular nuestros latidos cardíacos. Pregunta, ¿podemos regular nosotros nuestros latidos cardíacos? Le hago esa pregunta, el que quiera responderla, ¿cierto? Em, Puede ahí escribir en los comentarios. Espero que lo puedan responder, ¿cierto? Es muy interesante saber de que le estoy haciendo un adelanto de que hay gente que sí puede regular sus latidos cardíacos, ¿ya? De hecho, hay unos documentales donde hay chicas que nadan con tiburones, ¿cierto? ¿Y por qué meto a los tiburones acá? Porque los tiburones son animales que cazan y cazan ocupando unos sensores en la punta de sus narices que detectan los latidos cardíacos de su presa. Entonces, mientras los latidos cardíacos tengan más rápido, ¿cierto? Tengan más por minuto, el tiburón va a reconocer, ¿cierto?, al animal que se está moviendo como una presa y lo va a ir a cazar. Entonces, qué es lo que hacen estas muchachas o esta gente que nada con tiburones? Llegan a una técnica, ¿cierto?, en donde empiezan a bajar sus latidos cardíacos, ¿cierto?, a niveles muy bajos, en donde pueden nadar de forma tranquila y pacífica con los tiburones. Ya un paréntesis interesante, pero ahí para que aprendan un poquito más de otras cosas, ¿ya?
Vamos a hablar un poco de fisiología del corazón, ¿cierto? Del sistema circulatorio. Todo este sistema está activado, ¿cierto? Por el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Entonces, el sistema del corazón está activado por el sistema nervioso autónomo. Y el corazón cuenta con un sistema de conducción, un sistema eléctrico de conducción. Tienen que pensar que que el corazón es un motor que funciona con un sistema eléctrico, ¿ya? Genera el impulso, ¿cierto? Y lo transmite para generar el latido cardíaco e impulsar la sangre hacia nuestro organismo. Por eso, ¿cierto? Cuando hay personas que dicen que tienen un marcapaso, es que quiere decir de que el impulso que le está llegando a su corazón es deficiente. Entonces, este aparatito, este marcapaso, es el que le está generando, ¿cierto? El impulso eléctrico faltante. Por eso hay que cambiárselo cada cierto tiempo, porque literal sus baterías se agotan y hay que cambiarlos, ¿ya? La circulación es comandada por una bomba que funciona de manera autónoma, ¿cierto? Funciona de forma autónoma, recibe una señal del sistema nervioso autónomo y es impulsada a crear un latido. Como el resultado de este latido, el corazón expulsa sangre oxigenada a través de las arterias, nutriendo de oxígeno a todos los órganos del cuerpo, ¿ya? A todos. Cada órgano lleva a cabo su proceso metabólico en el cual desecha sangre que va con dióxido de carbono, CO2, ¿cierto? Y se devuelve al corazón a través de las venas para que el corazón nuevamente la reciba y luego la envía a los pulmones para oxigenarla nuevamente, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de circulación. Vamos a tener una circulación menor y una circulación mayor, ¿ya? Entonces, la circulación menor es el proceso en el cual el corazón envía la sangre que recibió desde las venas hacia los pulmones para oxigenarla. Entonces, la circulación menor recibe sangre rica en dióxido de carbono, ¿cierto? En CO2. Llega esa sangre al corazón y el corazón inmediatamente la envía hacia los pulmones, porque en los pulmones donde nosotros percibimos el oxígeno, vamos a ver eso, ¿cierto? En la clase de sistema respiratorio, nutre esta sangre rica en dióxido de carbono con oxígeno y la vuelve a enviar al corazón para bombearla nuevamente, ¿cierto? A los órganos. Esa es la circulación menor. Y después vamos a tener la circulación mayor, que es el proceso en el cual el corazón envía, ¿cierto?, la sangre oxigenada a los órganos, saliendo por la arteria aorta, ¿cierto?, y ramificándose en todo el sistema arterial hasta llegar a todos los órganos irrigados de sangre oxigenada, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de circulaciones. La circulación menor, que es cuando viene sangre sucia, entre comillas, vamos a llamarla así para facilitar los procesos, viene sangre sucia, llega al pulmón, se limpia, vuelve al corazón y a partir de que sale del corazón limpia, la vamos a llamar circulación mayor, ¿ya? Que es la circulación más grande al final. Por eso se llama circulación mayor, porque es la que llega a todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, la irrigación arterial, ¿cierto? La vamos a ver, ¿cierto? Por el callado aórtico, o perdón, por la arteria aorta, perdón. Y la arteria aorta se va a ramificar en cuatro grandes ramas. La aorta ascendente, que va a ir directamente al corazón, porque el corazón también se tiene que nutrir a sí mismo con sangre, ¿ya? Eh, Entre comillas, ¿cierto? Para eso se puede ejemplificar en una sola clase, ¿cierto? Hablar de la misma circulación del corazón, que son por las arterias coronarias. Em, Después vamos a tener el arco aórtico en donde el callado aórtico donde nos va a nutrir, ¿cierto? De sangre, lo que es cabeza, cuello y miembro superior. Después vamos a tener la aorta torácica, donde también van a nutrirse, ¿cierto? Los pulmones, los bronquios, el tórax, el exófago, mediastino, pericardio, diafragma, estómago, ¿cierto? Y después vamos a tener la aorta abdominal, donde vamos a también a irrigar, ¿cierto? Al diafragma, al abdomen, a la zona lumbar, a las gónadas, a los riñones y al miembro inferior, ¿ya? Tenemos la circulación de de las extremidades inferiores, ¿cierto? Por la irrigación arterial, em, que está dada, ¿cierto? Preferentemente por las ilíacas primitivas, por la arteria ilíacas primitivas, que se originan a partir de la bifurcación de la arteria aorta abdominal, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, habíamos visto recién una arteria que se llama arteria aorta abdominal y esta arteria se bifurca. Hablar de una bifurcación es cuando un camino toma dos ciertos sentidos, ¿ya? Es una bifurcación. Entonces tenemos la aorta abdominal que se bifurca y pasan a ser las arterias ilíacas. Esta arteria ilíaca, ¿ya? Las arterias ilíacas se anastomosan, ¿cierto? A su vez en la arteria ilíaca interna
perdón, que va a aportar sangre a la región hipogástrica y genitales, ¿ya? Y la arteria ilíaca externa también va a proporcionar sangre a las extremidades inferiores. Entonces, acá hay un tema de que se bifurcan, se anastomosan, ¿cierto? Y empiezan a dividirse para poder llegar a diferentes partes, ¿cierto? Del cuerpo, ¿ya? Interesante esto de la circulación. Después vamos a encontrar la arteria femoral, la arteria femoral, que es una de las grandes arterias que encontramos en la extremidad inferior, perdón, que es la principal arteria de la extremidad inferior, ¿ya? Cuando la arteria ilíaca externa atraviesa el ligamento inguinal, ¿cierto? Que es el recorrido que tiene que hacer, pasa a denominarse arteria femoral, ya cambia de nombre, pero al final es lo mismo, cambia de nombre solamente porque ya está en otro territorio que vendría siendo el hueso fémur, ¿ya? Sus ramas, ¿cierto? Aportan sangre a la mayor parte del muslo y a la totalidad de la pierna y pie, y sus principales ramas son la arteria subcutánea abdominal, ¿cierto? La femoral profunda, la arteria poplitea, ¿cierto? Y estas van a ir derivando, ¿cierto? En otros tipos de arterias. No vamos a entrar a profundizar, ¿cierto? Pero si quieren adentrarse mucho más en esto, ¿cierto? Pueden ver esta clase, ¿cierto? Nuevamente, leer las diapositivas que nos van a ayudar, ¿cierto? A ubicarnos más en el cuerpo. Después tenemos la arteria tibial anterior, ¿ya? Es la rama de la bifurcación anterior de la arteria poplitea. Esta desciende hasta el borde inferior, donde toma el nombre de arteria pedia, pero, ¿cierto? Si se dan cuenta, vamos a dibujar de nuevo, tenemos acá, ¿cierto? La aorta abdominal, ¿cierto? Aorta abdominal se transforma en la primitiva, en la ilíaca primitiva, pasa a ser femoral, ¿cierto? Si sigue bajando, ¿cierto? Va a pasar a ser la poplitea y ahora va a pasar a ser la tibial, la arteria tibial, ¿ya? O la arteria tibial anterior. Si se dan cuenta, es solamente un cambio de nombre por la región en la que va pasando, ¿ya? ¿Qué no, que no importa, ¿cierto? De la arteria tibial anterior? Que esta arteria tibial anterior, mientras vaya bajando, se va a transformar, ¿cierto? En la arteria pedia, que es la que va a nutrir principalmente de oxígeno a todo el pie, ¿ya? Las ramas de la arteria tibial anterior, ¿cierto? En la bifurcación anterior de la arteria poplitea, esta va a descender al borde inferior, donde va a tomar el nombre de arteria pedia, y sus ramas van a ser la recurrente peronea posterior, la recurrente tibial anterior, la recurrente peronea anterior, la malleolar interna, malleolar externa, y ahí está, repetida 2 veces la malleolar, ¿ya? Para, más que nada para que se interioricen con esto de dónde van pasando. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a trabajar con pies, ¿cierto? Muy probable que nunca lleguen a una profundidad, por ejemplo, de trabajar con un material, ¿cierto? Motorizado y produzcan un corte, ¿cierto? Es muy difícil que lleguen a alcanzar una arteria, pero es importante que sepan más o menos dónde está para tener mucho cuidado a la hora de poder manipular un pie, ¿ya? Después vamos a tener en la arteria pedia, ¿cierto? Que van a ser en la cara anterior de la articulación del tobillo como continuación de la arteria tibial anterior. Termina en la parte proximal del primer espacio intermetatarsiano, ahí donde termina, donde se va a dividir en dos ramas, que va a ser la arteria metatarsiana dorsal para el dedo gordo y la arteria plantar profunda. Y el pulso de la arteria dorsal del pie puede palparse fácilmente en la zona lateral al tendón del músculo extensor largo del dedo gordo. ¿Dónde queda esto? ¿Dónde queda esto? ¿Quién dice que, quién se arriesgaría a escribir dónde podría quedar o dónde la podríamos ubicar de forma más simple? ¿Ya? La podríamos palpar, ¿cierto? En los siguientes sectores. La podríamos palpar aquí, ¿cierto? Acá. La podríamos palpar acá también. Y la podríamos palpar aquí, ¿ya? Ese es el pulso, ¿cierto? Que se podríamos llegar a palpar, ¿cierto? De la arteria, de la arteria pedia, ya que es importante. Por ejemplo, un paciente con pie diabético, un pie de Charcot, es muy probable que no tenga pulso, ¿ya? Muy probable que no tenga pulso a este nivel de arterial, ¿ya? Sigamos. Después vamos a encontrarnos el tronco tibio peroneo, ¿cierto? Que es la rama de la bifurcación posterior de la arteria poplitea y que va a descender verticalmente y se va a dividir en dos ramas.
la arteria tibial posterior y la arteria peronea. ¿Ya? Dame un momentito. Ahora sí. En la arteria tibial posterior, ¿cierto? Van a ser desde el tronco tibio peroneo bajando por la cara posterior, ¿cierto? Interna distribuyéndose al pie, donde se transforma en la arteria plantar interna y la arteria plantar externa. Ya acá van a haber dos ramificaciones a partir del tibial posterior. Ya va a irrigar a los dedos del pie y por la zona plantar. Ya va a irrigar toda la zona de la planta, va a irrigar toda la zona de los dedos. Y sus ramas son las colaterales, que son los ramos tibiales para los músculos sóleos, para el tibial posterior y el flexor común de los dedos. Acuérdense de miología cuando estuvimos viendo los ramos periósticos, que son los ramos óseos también que van, ¿cierto? De la circulatoria van al hueso. Los ramos calcáneos también van a ir hacia el calcáneo. Y después vamos a tener las ramas terminales, que la arteria plantar externa y la arteria plantar interna van a terminar básicamente de distribuir todo el flujo sanguíneo por todo lo que es la planta, ¿cierto? Por toda la zona de la planta. Vamos a hablar de la arteria peronea, ¿cierto? Se desprende del tronco tibio peroneo en parte superior de la pierna y se dirige oblicuamente o diagonalmente hacia el peroné, hacia el hueso peroné. Y luego desciende sobre la membrana interósea o la sigmosis interósea, sobre la membrana interósea de la pierna por la porción profunda del compartimiento posterior de la pierna, ¿ya? Que es, acá se alcanza a ver, está ahí señalada, la arteria peronea que vendría siendo esta que está acá. Toda esta que está acá, ¿cierto? Es la arteria peronea. ¿Ya? Vamos a ver en la irrigación arterial del pie, ¿ya? Que esto es lo más importante. Perdón. Vamos a hablar un poquito del drenaje venoso de las extremidades inferiores. Ya vimos recién todo lo que era la arteria, ahora vamos a ver los canales de retorno, ¿cierto? Del pie. Ya el drenaje venoso de los miembros inferiores se realiza por dos sistemas. Vamos a tener uno, el superficial, que es el que está más a la superficie, situado en la piel, en el espesor del tejido celular subcutáneo y por fuera de la aponeurosis de la envoltura muscular. Acuérdense de la clase que tuvimos de piel, ¿ya? Tejido subcutáneo, está el tejido subcutáneo, ¿cierto? Y abajo viene ya la red superficial. Y después vamos a tener, ¿cierto? El drenaje, el sistema venoso, la red venosa profunda, ¿cierto? Que está situado en el espesor de las masas musculares, es decir, por dentro de la aponeurosis, ¿ya? ¿Dónde va a quedar esto? Va a quedar ya de forma más intramuscular. Es mucho más difícil acceder a la red venosa profunda, ¿ya? Ambos sistemas venosos superficiales, ¿cierto? Y profundos se unen a través de las venas perforantes, ¿cierto? Mientras que el enlace entre las venas del mismo estrato se realiza por las venas comunicantes, ¿ya? Acá hay que tener ojo, ¿cierto? Cuando hablamos de venas perforantes, no que venas se perforen, sino que se llaman así porque van perforando, ¿cierto? O van pasando, ¿cierto? Por estructuras que tienen un especial orificio para ellas mismas, ¿ya? Y también, ¿cierto? Estos dos sistemas se van a comunicar mediante, ¿cierto? La vena comunicante, ¿ya? Si nos damos cuenta, vamos a dibujar acá, tenemos una vena profunda, que es la que está acá, ¿cierto? Separada por esta telita. ¿Cómo se va a comunicar la vena profunda con la vena superficial? Por una vena perforante, ¿ya? Y la vena perforante también perdón, la vena superficial también se va a comunicar con otra vena superficial, con una vena comunicante, ¿ya? Eso, si se dan cuenta, sistema circulatorio, cuando lo estudiamos, y lo estamos estudiando así de forma muy superficial, eh, es más que nada estudiar cañerías, ¿ya? Básicamente es estudiar cañerías. Ah, bueno, ese sistema nervioso era como electricidad y cableríos. Acá, sistema circulatorio es como estudiar fluidos y cañerías, ¿ya? Para que hagan una analogía. Vamos a ver el arco venoso plantar, ya que es importante que tenerlo bien claro, ¿ya? La sangre que abandona los capilares de la planta de los pies se colecciona o se colecta, ¿cierto? En una red de venas plantares. Y esta red de venas plantares es denominada el arco venoso plantar, que va a proporcionar sangre a las venas profundas de la pierna, ¿cierto? A través de la vena tibial anterior y de la vena tibial posterior y la vena peronea, ¿ya? A través de estas venas, ¿cierto?
se va a llevar la sangre, entre comillas, sucia, acuérdense, la va a llevar al corazón para poder volver a limpiar, ¿ya? Después tenemos el arco venoso dorsal, que ahí lo podemos ver con más claridad, ¿cierto? Recoge la sangre de los capilares de la superficie dorsal del pie. Si se dan cuenta, el pie, al igual que en muchas otras estructuras, está dividida tanto en la forma dorsal y en la forma plantar. Entonces, por la planta vamos a tener el arco venoso plantar y en la parte del dorso vamos a tener el arco venoso dorsal, que nos va a recoger todo lo que sea desecho y sangre rica en dióxido de carbono, ¿cierto? La va a recoger, ¿cierto? Y va también a ayudarse de las venas digitales para recolectar, ¿cierto? Todo esto y llevarlo, ¿cierto? A niveles, ¿cierto? Más superiores a través de la arteria, em, de la vena, perdón, de la vena safena, ¿ya? Estas desembocan, ¿cierto? En el sistema venoso superficial hasta llegar, ¿cierto? A la vena safena magna, ¿ya? Esta vena safena es la que se va a encargar de llevarse esta sangre, ¿cierto? De nuevo al corazón, esta sangre sucia, acuérdense, entre comillas, sucia, la va a llevar al corazón para poder ingresarla a la circulación menor, limpiarla y que pase nuevamente a la circulación mayor, ¿ya? Venas profundas. Vamos a tener, ¿cierto? Las venas femorales, venas popliteas, venas peroneas, venas tibial anterior, vena tibial posterior y el arco venoso plantar. Y en las venas superficiales vamos a tener la vena safena mayor, la vena safena menor, la vena arco, el arco venoso dorsal del pie, ¿cierto? Que nos van a, estos dos sistemas, ¿cierto? Del miembro inferior nos van a hacer la red completa de eh, colección o recolección, ¿cierto?, de sangre rica en dióxido de carbono y otros desechos sanguíneos, ¿ya? Las venas ilíacas externas reciben la sangre de los miembros inferiores y la pelvis y la parte inferior del abdomen. A medida que cada vena ilíaca externa discurre a través de la superficie interna del ilíaco, va a converger, ¿cierto?, con la vena ilíaca interna, la cual drena los órganos pélvicos de este lado. Las venas ilíacas internas se forman a partir de la fusión de las venas glúteas, ¿cierto? Pudendas internas, obturatrices y sacras laterales. Si se dan cuenta, ¿cierto? No hay una imagen para... Ahí sí, déjenme buscarla. Si se dan cuenta, y vamos a dibujar acá, cada ramificación, ¿cierto? De las venas que van bajando, ¿cierto? La vena va bajando, ¿cierto? Se va ramificando, va pasando por los diferentes, ¿cierto? Estructuras. Acá está el agujero obturatriz, ¿cierto? En donde va a pasar, ¿cierto? Y se va a llamar vena obturada o vena obturatriz. Se van ramificando, ¿cierto? Y van haciendo colección, colección y colección de los sistemas más inferiores, ¿ya? Vamos a terminar la idea, ¿cierto? La unión de la vena ilíaca interna y externa van a formar la vena ilíaca común y la vena sacramedia que drena la región irrigada por la arteria sacramedia suele desembocar en la ilíaca común izquierda. Y las venas ilíacas comunes izquierdas y derechas ascienden siguiendo el ángulo oblicuo por delante de la vértebra L5, ¿cierto? Y se unen para formar la vena cava inferior y finalmente la vena cava inferior es la que va a llevar, ¿cierto? La sangre al corazón, ¿ya? No se queda nada más, ¿cierto? Para esta diapositiva. Ha sido, ¿cierto? De forma muy comprimida, ¿cierto? La clase de sistema circulatorio. A mí me hubiera gustado haber pasado unas 3 clases, por ejemplo, del sistema nervioso, otras 3 clases de sistema circulatorio, pero lamentablemente tenemos un cronograma al cual debemos respetar y tenemos que comprimirla así, ¿ya? Cualquier duda o consulta voy a estar atento a sus comentarios, ¿cierto? Nos estaríamos viendo el día viernes. Eh, que tengan un buen miércoles. Que tengan un buen miércoles. Cuídense, descansen. Nos estamos viendo pronto.